Imagina que estás de pie en el borde de algo que no debería existir. Una estructura de piedra que aplasta siglos con su sola presencia. Un bosque que devuelve a los hombres envueltos en silencio, o no los devuelve. Una isla que la evolución decidió olvidar durante 30 millones de años. Ahora imagina que ninguno de estos lugares ha sido explicado del todo. Que detrás de cada teoría oficial hay una grieta por donde se cuelan preguntas que los arqueólogos, los geólogos y los historiadores siguen sin poder responder. En los extremos del planeta, la realidad no funciona igual que en los mapas. Hay sitios donde las brújulas pierden el norte, donde civilizaciones que no deberían haber existido dejaron monumentos que no deberían estar ahí, donde la naturaleza tomó decisiones que la ciencia todavía intenta entender. Hoy en El Confín, recorremos los 10 lugares más misteriosos del mundo. 10 lugares donde el misterio no es una leyenda, es el dato. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. El bosque de Hoia-Baciu. A 15 minutos en coche del centro histórico de Cluj-Napoca, en el corazón de Transilvania, hay un bosque que tiene 295 hectáreas. No es grande, no es imponente por sus dimensiones. Es inquietante por algo mucho más difícil de medir. La sensación constante y documentada de que allí dentro las reglas cambian. Hoia-Baciu no se anuncia. No hay carteles turísticos en el acceso principal. Lo que hay son troncos retorcidos en espirales geométricas que desafían cualquier explicación botánica conocida. Claros de tierra donde la vegetación se niega a crecer, y un silencio tan denso que los guías locales advierten a los visitantes antes de entrar. Si el bosque cambia, no corras. El punto más estudiado del lugar es la llamada Pollana Rotunda, la pradera circular, un claro casi perfecto de unos 100 metros de diámetro, donde no crece ningún árbol y donde análisis de suelo realizados por la Universidad Técnica de Cluj en la década de 1970 encontraron niveles inusuales de actividad electromagnética sin fuente geológica identificada. La fama internacional del bosque explotó en 1968 cuando Emil Barnea, un técnico de 45 años sin ningún historial de excentricidad, fotografió sobre el claro lo que describió como un objeto discoidal brillante. Las fotos fueron analizadas por expertos del Instituto de Física de Cluj, que no encontraron manipulación, y publicadas en la revista científica rumana Luminitsa. Desde entonces, el lugar acumula más de 500 relatos documentados de visitantes que describen náuseas, quemaduras en la piel, pérdida de orientación y fallos simultáneos en múltiples dispositivos electrónicos. Lo que distingue a Hoia-Baciu de otros bosques malditos del mundo es que también ha sido escenario de apariciones psicológicas documentadas. En 1992, la psicóloga Alexandra Sigiartau publicó un estudio con 34 visitantes que reportaron de forma independiente y sin contacto entre sí haber visto una figura femenina en el centro del claro. Ninguno la conocía. Todos la describieron igual. Los árboles de Hoia-Baciu presentan una torsión en espiral que los dendrólogos no han podido atribuir a ningún factor ambiental conocido. Ni viento dominante, ni composición del suelo, ni parásitos. En algunos casos, la torsión va en sentido contrario a la de todos los árboles del mismo perímetro, como si algo en el subsuelo ejerciera una fuerza de rotación localizada. Pero si los árboles que se tuercen sin razón ya generan preguntas, lo que ocurre a 9.000 kilómetros de distancia convierte esas preguntas en algo mucho más antiguo y mucho más vasto. Las líneas de Nazca. En la Pampa de Ingenio, en el sur de Perú, a 400 kilómetros al sureste de Lima, hay algo que solo el cielo puede leer. Un conjunto de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y 70 representaciones de animales y plantas grabadas sobre 450 kilómetros cuadrados de desierto árido. Las conocemos como las líneas de Nazca y llevan más de 2000 años esperando que alguien las entienda del todo. Fueron creadas por la civilización Nazca entre el año 500 a.C. y el 500 después de Cristo, a lo largo de 1000 años de trabajo continuo. La técnica es deceptivamente simple: retirar las piedras oscuras de la superficie del desierto para exponer la tierra más clara que hay debajo.
El resultado son trazos de entre 10 centímetros y 30 metros de anchura que, vistos desde el aire, forman un colibrí de 93 metros, un mono con cola en espiral de 135 metros, una araña de 46 metros y una figura que algunos investigadores han identificado como un astronauta con casco, aunque la interpretación oficial es mucho más prosaica. El misterio no está en el cómo, está en el para qué. El astrónomo alemán Maria Raiche, que dedicó 50 años de su vida a estudiar las líneas desde 1940 hasta su muerte en 1998, sostuvo que funcionaban como un calendario astronómico gigante. Su teoría explica algunas alineaciones solares y lunares, pero no todas. La UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad en 1994, pero eso no resolvió ninguna pregunta. Lo que sí sabemos es que la región de Nazca recibe menos de 25 milímetros de lluvia al año, lo que ha preservado las figuras de forma casi perfecta durante 2 milenios. También sabemos que las líneas no son visibles desde el suelo con perspectiva suficiente. Quien las diseñó necesitaba algún sistema de visión elevada o una capacidad de planificación geométrica que la ciencia del siglo XX tardó décadas en poder replicar. En 2019, el equipo de la Universidad de Yamagata, en Japón, identificó mediante inteligencia artificial 143 nuevas figuras de Nazca que habían pasado inadvertidas durante décadas. Entre ellas, una figura humanoide con cabeza redonda y miembros articulados que nadie esperaba encontrar. Las líneas de Nazca contienen figuras que solo tienen sentido vistas desde una altitud de al menos 300 metros. Sin embargo, los Nazca no disponían de globos aerostáticos ni estructuras elevadas en la región. En 1975, el investigador Jim Woodman construyó un globo utilizando exclusivamente materiales disponibles en la época prehispánica, tela de algodón, cuerda de fibra vegetal, y logró elevarse sobre el desierto. El experimento demostró que era posible, no demostró que lo hicieran. De las figuras que nadie puede ver desde abajo, pasamos a un bosque donde el peso de lo invisible lo siente quien lo atraviesa. Aokigahara, Japón. Al noroeste del monte Fuji, en la prefectura de Yamanashi, hay un bosque de 3.500 hectáreas que se formó sobre la colada de lava del volcán tras su última gran erupción en el año 864 después de Cristo. Se llama Aokigahara, que en japonés podría traducirse aproximadamente como planicie de árboles azules. Pero los japoneses que conocen el lugar lo llaman de otra manera: Yukai, el mar de árboles. El suelo volcánico, formado por roca basáltica porosa con capas de lava solidificada, absorbe los pasos con una eficacia que resulta físicamente desconcertante. El bosque no devuelve eco. Las brújulas oscilan de forma errática por el alto contenido de hierro magnético en la roca. Las señales de teléfono desaparecen a los pocos metros de internarse. La vegetación es tan densa que la luz solar solo llega al suelo en pequeñas fracturas y la temperatura interior puede ser entre 5 y 8 grados más fría que el exterior, incluso en pleno verano. Aokigahara estuvo asociado durante siglos a los yurei, los fantasmas japoneses, almas que no encontraron descanso, y al ubasute, una práctica de la que hablan textos medievales japoneses, el abandono de ancianos o enfermos en zonas remotas durante periodos de hambruna. Ningún historiador la ha podido confirmar como práctica generalizada, pero el bosque la absorbió como suya. En el siglo XX, el escritor Seicho Matsumoto publicó en 1960 su novela Kuroi Yukai, El mar negro de árboles, cuyo clímax transcurre en Aokigahara. La novela fue un fenómeno cultural masivo en Japón, y en las décadas siguientes el bosque se convirtió en el lugar con más muertes voluntarias por unidad de superficie en el mundo, según los registros del gobierno japonés de la prefectura de Yamanashi. Desde 2003, patrullas de voluntarios recorren el bosque mensualmente. Las autoridades colocan cuerdas de colores en los senderos para que quien se pierde pueda regresar siguiéndolas. Y en los accesos, carteles escritos a mano dicen: «Tu vida es un regalo precioso de tus padres. Piensa en ellos. Piensa en ti. No estás solo». El suelo de Aokigahara es tan irregular, lleno de cavidades ocultas bajo el musgo, que en algunas zonas la profundidad cae de forma abrupta más de 4 metros sin ninguna indicación superficial.
Hay secciones del bosque que los propios guardias forestales no recorren solos. Japón tiene su misterio enraizado en la tierra. En Wyoming, el misterio se eleva sobre ella. Devil's Tower, Estados Unidos. En el noreste de Wyoming, en la llanura árida que separa las montañas negras del resto del paisaje, hay un objeto geológico que no debería estar ahí. No en esa forma, no con esa geometría. Devil's Tower se eleva a 386 metros sobre el nivel del suelo circundante y alcanza una cima plana a 1558 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que lo hace extraordinario no es la altura, es la forma. La torre está compuesta de columnas de roca de entre 2 y 4 metros de diámetro, perfectamente hexagonales en su mayoría, que ascienden en vertical desde la base hasta la cima, como si hubieran sido talladas deliberadamente por una mano con regla. Las paredes son casi verticales, la cima plana, el entorno completamente despejado. No existe ninguna formación rocosa comparable en un radio de cientos de kilómetros. Los geólogos están de acuerdo en que es de origen volcánico y que se formó hace aproximadamente 40 millones de años. Lo que sigue en debate es el proceso exacto. Si el magma se solidificó bajo la superficie y quedó expuesto por millones de años de erosión, o si existió algún proceso de enfriamiento extraordinariamente uniforme que explica la geometría casi perfecta de las columnas. La forma hexagonal es consistente con la fractura por contracción del magma al enfriarse, pero la uniformidad de Devil's Tower supera en precisión geométrica a cualquier otra formación similar en el planeta. Para los pueblos Lakota, Cheyenne, Kiowa y otras tribus de las grandes llanuras, la torre no era un accidente geológico, era un ser. La leyenda Lakota cuenta que 7 niñas fueron perseguidas por osos gigantes y subieron a una roca rezando. La roca escuchó, creció hasta el cielo, y los osos intentaron trepar dejando las marcas de sus garras en las paredes. Las marcas son las columnas. En 1906, Theodore Roosevelt la declaró el primer monumento nacional de Estados Unidos, en parte para proteger las tradiciones indígenas vinculadas al lugar. Cada año, en junio, las comunidades Lakota realizan allí ceremonias de la Danza del Sol que llevan milenios celebrándose. El cineasta Steven Spielberg eligió Devil's Tower como el destino final de Encuentros en la tercera fase, 1977, no de forma aleatoria. Tras investigar formaciones geológicas inusuales en todo el mundo, su equipo determinó que Devil's Tower era el único lugar en la Tierra que podía resultar visualmente creíble como punto de encuentro entre civilizaciones. La película provocó un aumento del 74% en las visitas al monumento en el año de su estreno. Si un monolito volcánico desafía la geología, lo que sigue desafía la biología entera. La isla de Socotra, Yemen. En el mar Arábigo, a 240 kilómetros de la costa de Yemen y a 80 kilómetros del Cuerno de África, hay una isla de 3.600 kilómetros cuadrados que parece pertenecer a otro sistema solar. Socotra se separó de la placa africana hace entre 6 y 20 millones de años. Los geólogos no se ponen de acuerdo en la fecha exacta, y durante ese tiempo, evolucionó en un aislamiento tan radical que la convirtió en lo que los botánicos llaman una de las islas con mayor endemismo del mundo. Aproximadamente el 37% de sus plantas vasculares no existen en ningún otro lugar del planeta. El símbolo de Socotra es el árbol de sangre de dragón, el Dracaena cinnabarri, que crece hasta 10 metros de altura y despliega su copa en una forma perfectamente circular, como un paraguas invertido. Cuando se corta su corteza, sangra una resina de color rojo intenso que los antiguos comerciantes árabes y romanos llamaban sangre de dragón, y que se usaba como tinte, medicamento y barniz para violines durante siglos. Los habitantes de Socotra todavía la recolectan hoy. La isla tiene un clima extremo. Durante los meses de verano, los vientos del monzón son tan intensos, llegando a los 110 kilómetros por hora, que el aislamiento marino se vuelve casi absoluto. Durante siglos, este aislamiento adicional, combinado con el natural, convirtió a Socotra en una de las islas más inaccesibles del planeta. El primer aeropuerto no abrió hasta 1999. En 2001, arqueólogos de la Universidad de Pisa encontraron en las cuevas de Hawk
una colección de inscripciones en 15 idiomas diferentes, entre ellos sánscrito, griego antiguo, etíope y árabe, dejadas por marineros que visitaron la isla entre el siglo I y el siglo VI. Los textos muestran que Socotra era un punto de referencia en las rutas comerciales del Océano Índico desde al menos hace 2000 años y que sus habitantes comerciaban con civilizaciones tan distantes como la India y el Imperio Romano simultáneamente. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por misterio arqueológico. Socotra tiene su propio lenguaje, el socotrí, una lengua semítica que no tiene sistema de escritura propio y que hasta el siglo XXI se transmitía exclusivamente de forma oral. Cuando los lingüistas comenzaron a documentarla formalmente, encontraron estructuras gramaticales y vocabulario que no tienen paralelo conocido en ninguna otra lengua del planeta. Se estima que unos 70.000 personas lo hablan todavía. De una isla que la evolución reinventó, viajamos a un valle donde la historia oficial no encaja. El Valle de las Jarras, Laos. En la meseta de Xieng Khoang, en el norte de Laos, a unos 1.200 metros de altitud, hay miles de cilindros de piedra repartidos por colinas de un verde intenso. Los más pequeños tienen 50 centímetros de altura. Los más grandes superan los 3 metros y pesan hasta 30 toneladas. Nadie sabe con certeza quién los fabricó, cómo los transportó hasta las colinas ni para qué servían. Se llaman las Jar Sites de la llanura de las Jarras y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019. Las jarras están talladas en distintos tipos de roca: arenisca, granito, basalto, aunque las canteras de roca más cercanas a las colinas donde están ubicadas se encuentran a distancias de entre 3 y 8 kilómetros. Algunas de las jarras más grandes habrían requerido, según los cálculos de ingeniería actuales, entre 50 y 100 personas trabajando coordinadas para ser transportadas, en una época previa a cualquier tecnología de transporte documentada en la región. Las teorías predominantes señalan un uso funerario, que las jarras servían como recipientes para exponer los cuerpos de los muertos antes de un ritual de incineración o de entierro secundario. En 2016, el arqueólogo Dougald O'Reilly encontró en excavaciones cerca de las jarras fragmentos de hueso, dientes, cerámica y pequeñas figuras de piedra que apoyan parcialmente esta hipótesis. Pero la ausencia de inscripciones, de textos, de cualquier registro que explique el sistema de creencias que las generó, deja la interpretación en suspenso. La investigación arqueológica de la llanura de las Jarras tiene un obstáculo que la convierte en única en el mundo. Es la región más bombardeada per cápita de la historia humana. Durante la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1973, Estados Unidos lanzó sobre Laos más de 2 millones de toneladas de bombas, una media de una bomba cada 8 minutos durante 9 años. Se estima que el 30% de ellas no explotaron. Hoy, el suelo alrededor de las jarras sigue sembrado de munición activa. Muchas zonas de excavación son inaccesibles por razones de seguridad. El misterio está literalmente atrapado bajo tierra, detrás de un peligro que tiene 70 años. En 2020, arqueólogos de la Universidad Nacional Australiana usaron imágenes satelitales y fotogrametría para identificar más de 1000 jarras adicionales en zonas que no habían sido exploradas a pie. La llanura de las Jarras es significativamente más grande de lo que cualquier investigación previa había calculado. Y posiblemente hay regiones enteras aún sin descubrir por la presencia de munición sin detonar. Del misterio que la guerra enterró, pasamos al misterio que la selva intentó devorar. Thea Proham y las puertas de Angkor, Camboya. En el complejo de Angkor, en el noroeste de Camboya, hay un templo que el gobierno Khmer decidió no restaurar. Ta Prohm fue construido en 1186 por el rey Jayavarman VII como monasterio budista y centro de educación. En su apogeo albergó a más de 12.000 personas, entre monjes, sacerdotes, bailarinas y sirvientes, y administraba 3.000 aldeas en los alrededores. Cuando el imperio Khmer colapsó y la capital fue abandonada en el siglo XV, Ta Prohm quedó bajo la jungla durante 4 siglos. Cuando los exploradores franceses llegaron a finales del siglo XIX, encontraron algo que la selva había convertido en una obra de arte involuntaria.
raíces de ficus y spung de hasta 12 metros de longitud que abrazan pilares, cubren bóvedas y atraviesan muros de piedra sin romperlos, como si los árboles y la arquitectura hubieran alcanzado un acuerdo. La decisión de no restaurar el templo fue tomada en parte para preservar exactamente esa imagen, la naturaleza y la civilización en equilibrio suspendido. Pero lo más debatido de Ta Prohm no son las raíces, son ciertos relieves en sus muros. Entre las representaciones habituales de dioses, nagas y guerreros, hay una figura que desde los años 1990 ha generado una controversia arqueológica sostenida. Un relieve en una columna secundaria que varios investigadores, entre ellos el paleontólogo Adrien Mayor, han interpretado como la representación de un estegosaurio, con la característica hilera de placas dorsales. El templo fue construido en el siglo XII. El estegosaurio se extinguió hace 150 millones de años. La interpretación oficial es que la figura representa a un jabalí o a un camaleón en una postura inusual, con vegetación decorativa detrás que simula la cresta. Pero la disputa no ha sido resuelta de forma definitiva y la figura continúa apareciendo en debates académicos sobre si las civilizaciones antiguas pudieron tener conocimiento de fósiles de dinosaurios encontrados en la región del Mekong. En el complejo de Angkor Wat, a 2 kilómetros de Ta Prohm, existe una serie de galerías con más de 1.700 metros de bajorrelieves que representan escenas del Ramayana y del Mahabharata. Dentro de ellas hay al menos 3 representaciones que astrónomos de la NASA han identificado como correlaciones precisas con constelaciones y posiciones estelares específicas del año 1150 después de Cristo. La orientación del propio templo principal coincide con el orto solar del equinoccio de primavera en esa fecha. Si Angkor dejó mensajes en piedra que el cielo puede leer, el siguiente lugar lleva 4.000 años diciéndonos algo que todavía no terminamos de entender. Stonehenge, Reino Unido. En la llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire, al sur de Inglaterra, hay un círculo de piedra que lleva aproximadamente 4.500 años en pie. No es el monumento megalítico más grande del mundo. Ese título pertenece a Carnac, en Francia, ni el más antiguo, pero es con diferencia el más estudiado, el más debatido y, paradójicamente, el menos comprendido. Stonehenge tiene 93 metros de diámetro exterior y las piedras verticales más grandes, los sarsens, pesan hasta 25 toneladas cada una. Los sarsens proceden de Marlborough Downs a 32 kilómetros. Pero las piedras más pequeñas, los llamados bluestones, de entre 2 y 5 toneladas, proceden de las colinas Preseli, en el suroeste de Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. No existe ningún accidente geográfico que explique su presencia allí de forma natural. Alguien las transportó, sin ruedas, sin metal, sin animales de tiro de gran tamaño. Los ingenieros del University College de Londres calcularon en 2020 que el transporte de los bluestones por tierra habría requerido entre 20 y 30 hombres por piedra y semanas de trabajo continuo por cada kilómetro. La orientación del monumento es el dato más preciso que tenemos sobre su propósito. El eje central de Stonehenge apunta exactamente al orto del sol durante el solsticio de verano, el 21 de junio, cuando el amanecer cae en línea directa con la llamada Hill Stone. Desde el centro del círculo, el sol sale exactamente sobre esa piedra. Esta alineación no es aproximada, es astronómicamente precisa, y fue calculada hace 4.500 años por personas que, según la historia convencional, eran agricultores neolíticos sin escritura. El arqueólogo Mike Parker Pearson, de la Universidad College de Londres, lideró las excavaciones más exhaustivas de Stonehenge entre 2003 y 2009. Sus conclusiones: el lugar fue un cementerio activo durante al menos 500 años, con restos de más de 60 individuos enterrados en sus proximidades. Pero también era un lugar de reunión de comunidades procedentes de toda Gran Bretaña, como sugieren los análisis isotópicos de los animales encontrados en los banquetes rituales del período de construcción. Stonehenge no pertenecía a una tribu, era de todos. En 2021, investigadores de la Universidad de Brighton descubrieron que las piedras de Stonehenge, cuando se golpean con la mano, producen un sonido metálico de resonancia inusual.
Las mediciones acústicas demostraron que el interior del círculo amplifica ciertos rangos de frecuencia de forma que podría enmascarar los sonidos del exterior y crear una experiencia sonora completamente distinta dentro del monumento. Stonehenge no era solo un observatorio, era también una sala de resonancia, de las piedras que amplifican el sonido del tiempo, al océano, que amplifica el silencio de los que desaparecen. El Triángulo de las Bermudas. Entre la punta de Florida, la isla de Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas, hay una zona del Atlántico Norte que abarca aproximadamente 1.140.000 kilómetros cuadrados. No tiene fronteras oficiales en ningún mapa. No está marcado en las cartas náuticas del Almirantazgo Británico, ni en las de la Guardia Costera de Estados Unidos. Y sin embargo, el Triángulo de las Bermudas es el área marítima más documentada del mundo en lo que respecta a desapariciones inexplicadas. Los registros comienzan en el siglo XV. Cristóbal Colón anotó en su diario del 11 de octubre de 1492, mientras cruzaba la región, que la brújula del Santa María se comportó de forma errática durante varios días y que la tripulación observó una llama extraña sobre el agua. No era la aurora boreal. Estaban demasiado al sur. La anotación ha sido verificada como auténtica por historiadores navales. En el siglo XX, el caso más documentado es el del vuelo 19, el 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos TBF Avenger de la Marina de Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale para un ejercicio de navegación rutinario. 2 horas después, el comandante de la formación, el teniente Charles Carroll Taylor, reportó por radio: "No sabemos dónde estamos. El agua no se parece a lo que debería". Los 5 aviones desaparecieron. Los 14 tripulantes nunca fueron encontrados. El avión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció con sus 13 tripulantes a bordo. Ningún resto de los 6 aviones ha sido localizado con certeza hasta hoy. Las explicaciones más serias apuntan a la combinación de corrientes marinas excepcionales. La corriente del Golfo puede desplazar restos a velocidades de más de 8 kilómetros por hora, tormentas eléctricas que se forman con una velocidad anormal en la región, y profundidades marinas extremas. La fosa de Puerto Rico, a menos de 200 kilómetros del vértice sureste del Triángulo, es el punto más profundo del Atlántico, con 8.376 metros. Lo que cae allí no regresa. La Armada de Estados Unidos no reconoce oficialmente la existencia del Triángulo de las Bermudas como zona de riesgo especial. Sin embargo, los seguros marítimos Lloyd's de Londres aplicaron durante décadas una prima adicional a los buques que declaraban cruzar la región en sus formularios de ruta. La prima fue eliminada en la década de 1980, no porque las desapariciones cesaran, sino porque la industria aseguradora consideró que generar esa distinción era comercialmente contraproducente. Si el triángulo nos recuerda que el océano guarda secretos del pasado reciente, el siguiente lugar nos obliga a reescribir el pasado entero. Göbekli Tepe, Turquía. En la cima de una colina árida del sureste de Turquía, a 15 kilómetros de la ciudad de Şanlıurfa, hay un yacimiento arqueológico que desde su descubrimiento en 1994 no ha dejado de generar una sola certeza: que todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización humana era incompleto. Su nombre es Göbekli Tepe, que en turco significa colina del ombligo. El nombre es una casualidad geográfica. Lo que hay debajo no lo es. Göbekli Tepe tiene más de 11.600 años de antigüedad. Para situar esa cifra en perspectiva, Stonehenge tiene 4.500 años. Las pirámides de Giza, 4.500 años. Göbekli Tepe es más antiguo que cualquier ciudad conocida. Más antiguo que la escritura. Más antiguo que la agricultura documentada. Y sin embargo, bajo esa colina hay pilares de piedra caliza en forma de T que pesan entre 10 y 20 toneladas, organizados en círculos concéntricos decorados con relieves de animales: buitres, zorros, escorpiones, serpientes, jabalíes y figuras abstractas que los arqueólogos llevan décadas intentando descifrar. El excavador que lo descubrió, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt del Instituto Arqueológico Alemán, dedicó los últimos 20 años de su vida al yacimiento y lo describió con una sola frase que sus colegas han citado desde entonces:
Primero llegó el templo, luego la ciudad. La teoría estándar decía que las sociedades agrícolas construyeron las primeras estructuras permanentes. Göbekli Tepe invierte esa lógica. Fueron los cazadores-recolectores quienes construyeron el primer monumento complejo conocido, y posiblemente fue ese proyecto de construcción lo que generó la necesidad de organizarse, de producir alimentos en cantidad suficiente para sostener a los trabajadores y, en última instancia, de inventar la agricultura. Lo que hace de Göbekli Tepe un misterio dentro del misterio es el final de su historia. Alrededor del año 8020 a.C., el sitio fue deliberadamente enterrado, no abandonado, enterrado. Los pilares fueron cubiertos con capas de tierra, huesos y herramientas de piedra, como si quien construyó el lugar hubiera decidido sellarlo conscientemente. Nadie sabe por qué. Ni los 25 años de excavación, ni los modernos análisis de georradar que han revelado que solo el 5% del yacimiento ha sido excavado, han dado una respuesta. Klaus Schmidt murió en 2014 en el yacimiento de un infarto mientras trabajaba. Tenía 60 años. Le habían diagnosticado problemas cardíacos y continuó excavando. Los arqueólogos que tomaron su relevo calculan que, al ritmo actual de excavación, completar el trabajo llevará más de 50 años adicionales. Lo que sabemos sobre Göbekli Tepe es la punta de un iceberg que tiene 12.000 años. En 2017, análisis de ADN de restos humanos encontrados en los alrededores de Göbekli Tepe revelaron que las personas que frecuentaban el lugar pertenecían a linajes genéticos distintos procedentes de regiones separadas por cientos de kilómetros. Göbekli Tepe no fue construido por una sola comunidad local, fue un proyecto de convergencia. Gente de distintas procedencias viajaba hasta ese lugar con un propósito común que todavía no entendemos. Era, hace 11.600 años, un lugar de peregrinación. Hay algo que une estos 10 lugares que no tiene que ver con la geografía ni con la arqueología. Tiene que ver con el límite. Cada uno de ellos marca el borde de lo que sabemos, el borde de lo que la biología puede explicar, el borde de lo que la ingeniería entiende, el borde de lo que la historia registró. Vivimos en un planeta cartografiado hasta el último kilómetro cuadrado, fotografiado desde el espacio, analizado por satélites y radares. Y sin embargo, ahí está Göbekli Tepe, enterrado deliberadamente por manos que hoy no podemos nombrar. Ahí está Aokigahara, donde el silencio pesa más que el ruido. Ahí están las líneas de Nazca, esperando en el desierto a que alguien las entienda del todo. El misterio no es una anomalía del planeta, es una de sus propiedades fundamentales y quizá la más honesta. Göbekli Tepe no es solo el monumento más antiguo del mundo, es el primer recordatorio de que la humanidad siempre ha sido capaz de algo que todavía no terminamos de comprender: construir lugares que trasciendan a quienes los construyeron. Si el hecho de que Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores hace 11.600 años y después enterrado deliberadamente cambia tu forma de ver la historia humana, cuéntanos en los comentarios qué lugar de los que vimos hoy te dejó más preguntas que respuestas. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.